Hay una causa que provoca más muertes anuales en España que los accidentes de tráfico. Estamos hablando del radón. Hoy tenemos en el Isla a Adán Piñero Alquegui, ingeniero industrial y socio consultor de Ingeniería Radón. Bienvenido. Muchas gracias. La primera pregunta es obligatoria. ¿Qué es el gas radón y en qué puede afectarnos? Bueno, pues en la naturaleza existen componentes que contienen radiación natural. En este caso, en el subsuelo, pues habitualmente hay uranio que se descompone en radio y a su vez este radio en radón. El radón es un gas que atraviesa el subsuelo y se ubica, se va concentrando en nuestras viviendas y en nuestros lugares de trabajo. Por sí solo es natural, no tiene ningún riesgo, pero hay casos concretos donde se dan unas concentraciones importantes, sobre todo en viviendas muy bien aisladas y en algunos tipos de puestos de trabajo, y pueden suponer un riesgo importante, como bien decías, más que los propios accidentes de tráfico para la salud. ¿Cómo se reparte el radón en nuestra comunidad autónoma, Aragón, o en otras partes de España? Bueno, el radón, como bien intuyes, se distribuye geográficamente, ya que depende del subsuelo. En las zonas más bien graníticas, zonas con contenido de yeso, pues hay importantes concentraciones de radón. En concreto, en España tenemos unas concentraciones altas en Galicia, zonas de la Sierra de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha. En Aragón, en concreto, vivimos una situación razonablemente buena. Gracias al mapa elaborado por el Consejo de Seguridad Nuclear, que cada 10 kilómetros ha tomado una serie de muestras y nos proporciona los riesgos que tenemos, en Aragón, casi en todo el territorio, estamos en riesgos medios o riesgos medios y bajos. Si bien hay algunos municipios, cuencas mineras, el entorno de Alcañiz, de Tarazona, algunos municipios del Pirineo donde sí que hay más bien zonas rocosas, que puede haber riesgos más elevados. Adán, por hacer una analogía con el fibrocemento y el amianto, ¿existen materiales prefabricados que generen radón? Sí, vamos a ver, la primera analogía y más clara con el amianto es que el radón es un asesino silencioso. Es un gas que es incoloro, es inodoro, no es visible salvo con unos medidores especializados, y no provoca daños a corto plazo, sino que su exposición a muy largo plazo, durante meses y años, es la que luego nos puede generar enfermedades, fundamentalmente el cáncer de pulmón. Y la analogía con el amianto es que es sencillo de resolver. Lo que ocurre es que se necesita saber dónde se está produciendo esas concentraciones de radón y cómo actuar sobre las mismas. En cuanto a los materiales, en efecto, existen materiales que de forma natural emiten radón. Así son, por ejemplo, el granito, fundamentalmente el granito utilizado en construcción, en revestimientos de fachadas, en encimeras de cocina, de determinados que procedente de determinadas canteras, pues puede producir de forma natural radón. Eso no significa que tengamos un riesgo inmediato por tener granito en casa, ni mucho menos. Simplemente significa que es necesario controlar esos productos y realizar mediciones en caso de que se intuya que pueda haber algún riesgo. ¿Cuándo se empieza a tomar conciencia en España de que el gas radón es peligroso? No sé si conoces experiencias de otros países. Sí, vamos a ver. En España se empieza a tomar conciencia en los últimos 10 años. Existe una directiva europea que obliga a todos los países de la Unión Europea a tomar medidas de protección frente al radón, y España no es una excepción. Esta directiva cumple los plazos para transponer toda la normativa en este año 2018, que es el año en el que España debería implementar normativamente todas las medidas necesarias contra el radón. ¿Y llegaremos o no? Creo que el Plan Nacional del Radón sí que se implantará en este año 2018 y sentará las bases para que en los años siguientes estemos protegidos. Respecto a sobre cuándo se empieza a concienciar, es muy interesante, porque la primera experiencia con el radón surge en los años 50 en Estados Unidos, cuando un trabajador de una central nuclear, al entrar en su puesto de trabajo habitual, los trabajadores de las centrales nucleares llevan un pequeño detector, una chapita, sí, que es capaz de medir la radiación que están recibiendo para que en caso de que sea excesiva, pues dejen su puesto de trabajo temporalmente y no sufran riesgos. Pues bien, este trabajador entra como otra mañana cualquiera en su central nuclear y detectan unos niveles anómalos de radiación. Que ya traía él de su domicilio. Que no saben de dónde proceden. Tan anómalos que, como no saben de dónde proceden, llegan a parar la central
porque piensan que puede haber alguna fuga que no tengan controlada. Al investigar más allá de la central en su propia vivienda, detectan que está construida sobre un material de relleno que procede de una mina con un alto contenido en uranio y que además la construcción es muy estanca y ese radón está realizando una concentración importante en el interior de la vivienda. Y a partir de ahí se toma una conciencia hasta tal punto que hay países como el propio Estados Unidos donde al comprar una vivienda es obligatorio aportar al contrato de compra-venta un certificado de que los niveles de radón en el interior de la vivienda pues están dentro de los límites establecidos como razonables. Algo similar a lo que hacemos aquí con el certificado energético, pero allí además es el certificado de estar libre de radón. Correcto, así es. Adán, ¿cómo podemos saber si mi vivienda está afectada por el gas radón? O más aún, ¿se debe evaluar mi puesto de trabajo? ¿Qué tipos de puestos de trabajo serían más propensos a estar afectados por el radón? Bueno, lo primero de todo, para que alguien evalúe mi vivienda y mi puesto de trabajo a la exposición al radón, hay que decir que debe ser un profesional. Hay profesionales formados en el ámbito de la ingeniería industrial, de la ingeniería técnica, que tenemos experiencia y estamos formados para realizar estas mediciones. ¿Tú crees que los servicios de prevención ajenos les queda todavía formación en este campo? Aún queda mucho trabajo por hacer y mucha formación, y los servicios de prevención ajenos ya están detectando como una necesidad en determinados puestos de trabajo el tener en cuenta el radón, y pueden contratar mediciones externas para valorar con fiabilidad si es necesario tomar medidas correctoras o no. ¿Cómo se mide el radón? Es muy sencillo. Hay dos procedimientos. Un primer procedimiento más sencillo consiste en la instalación de un detector durante aproximadamente unos 300 minutos en la propia vivienda, que ha estado con las puertas y ventanas cerradas durante 6 horas, eso es, y 6 horas de medición, y a partir de esa medición y con una extrapolación matemática se puede saber con un nivel de fiabilidad superior al 99% si los niveles anuales en esa vivienda o ese puesto de trabajo no van a superar los límites establecidos por la directiva europea. En caso de que estemos próximos a esos niveles, se recomienda hacer un estudio al menos de 3 meses. Pero en el 99% de los casos se resuelve con una medición muy sencilla, de un coste bajo y que puede elaborarse prácticamente en 6 horas. Eso sí, recomendamos que sea elaborada siempre por un profesional que sepa interpretarla correctamente. Vale, hemos medido y hemos detectado radón en mi vivienda o en mi puesto de trabajo. ¿Qué medidas preventivas existen? Bueno, dado este caso, lo primero es no tener pánico. La exposición al radón sufre efecto a partir de varios años de exposición, con lo cual no es necesario esa misma tarde irse a vivir a un hotel, ni mucho menos. Incluso el propio radón pues varía, ¿no? Pero sí tomar las medidas adecuadas para mitigarlo. ¿Cuáles son las medidas? Hay 3 medidas. Una primera que yo recomendaría, ya haya radón o no lo haya, a todas las personas, porque es muy saludable, que es ventilar. Ventilando la vivienda, abriendo las ventanas, abriendo ventanas a fachadas opuestas, de tal forma que la ventilación sea cruzada y efectiva, se consiguen reducir los niveles un 25% de una forma barata, sencilla y segura. En el caso de que tuviéramos unos niveles muy importantes y tuviéramos que tomar medidas pues más eficaces, hay 2. Una es la construcción de un pequeño pozo, de un diámetro pequeño, similar a una arqueta, en el sótano de la vivienda, que inyecta una ligera sobrepresión de aire en el subsuelo, de tal manera que el radón, en vez de penetrar en la vivienda, es empujado hacia el exterior y ya no afecta a la vivienda. O sea que estamos cogiendo aire de la casa e inyectándolo a ese pozo. Correcto. Eso es lo que me quieres decir. Correcto, de tal manera que en la vivienda solo va a entrar aire del exterior, no del subsuelo. Y el radón lo estamos empujando hacia otros lugares. Y una tercera medida muy efectiva son las láminas, barreras de radón tipo EcoProof, que lo que hacen es aplicarse de forma continua. Es una pintura que se puede aplicar en todo el sótano y una vez seca es una lámina que impide que el radón atraviese esa barrera y ya no penetra en nuestra vivienda. Con estos 2 métodos conseguimos niveles del 90% de reducción. Te voy a contar un caso en Madrid que comentamos con una persona allí que habían fallecido su suegro por cáncer de pulmón, falleció un año después su suegra
por cáncer de pulmón y heredaron una vivienda en la Sierra de Madrid. Al medir les dieron unos niveles de radón superiores, prácticamente de 2.000 becquerelios por metro cúbico, cuando la directiva europea habla de 300 como límite y la OMS de 150, con lo cual eran unos valores 10 veces superiores al límite. Estas personas tenían dos opciones: heredaron esa casa y dicen, ¿qué hacemos ahora? ¿Vamos a vivir allí? Lo cual pues no les parecía muy adecuado. ¿O vendemos la casa? Pero tampoco les pareció correcto vender la casa para dejar el problema a otra persona, con la salvedad de que si no lo conoce aún es más grave para él. ¿Qué medidas adoptaron? Adoptaron los pozos, adoptaron la ventilación, adoptaron la pintura y con una inversión que no fue muy importante consiguieron colocar esa vivienda en un rango razonable y ahora viven allí. En Aragón, ¿qué recomendaciones nos propones para adecuarnos a los niveles europeos de protección frente al radón? En Aragón, como hemos comentado antes, estamos en una situación respecto al resto de España más bien favorable, aunque hay algunas zonas en riesgo medio y alto, y es un motivo para hacer las cosas especialmente bien. ¿Cuáles son las medidas? Pues en primer lugar es concienciar y dar a conocer el problema. Yo en este sentido os agradezco pues la invitación a este podcast, porque realmente es una difusión pues que ayuda a que vayamos conociendo qué es el radón, porque es un riesgo y no le tengamos miedo, simplemente seamos capaces de medir cuando sea necesario y de tomar las medidas. Ser conscientes de qué zonas pueden tener un mayor riesgo pues para aplicar estas soluciones y luego concienciar en la construcción de obra nueva, en la rehabilitación de vivienda, en la ubicación, la decisión de dónde ubicar un puesto de trabajo, pues también tener en cuenta que existen medidas para mitigar el radón y aplicarlas. Si un puesto de trabajo puede no estar en un sótano y puede estar en una planta baja, pues es mejor plantearlo así. Si al construir una vivienda yo ya puedo aplicar una lámina en el sótano por un coste bajo en ese momento de construcción y he resuelto un problema, pues ¿por qué no hacerlo? Y en este caso pues es el empresario, trabajadores, sindicatos y los propios usuarios pues los que debemos estar concienciados y conocerlo, igual que ahora ya se conoce el amianto y que todas las personas cuando vemos el amianto lo tratamos con el respeto y con las medidas que se deben adoptar. ¿Dónde podemos encontrar en la red más información sobre el gas radón y todo esto que estamos comentando? Bueno, pues yo recomiendo 3 espacios en los que encontraréis toda la documentación y la información necesaria. El primero es www.ingenieriaradon.es. Esta es una página web donde se puede encontrar toda la información correspondiente al radón, a las medidas de mitigación. Se puede comprobar el mapa con las zonas con mayor y menor riesgo y se puede contactar para solicitar consejo, solicitar mediciones y solicitar medidas correctoras aportadas por profesionales. Además de esta web, también recomiendo visitar la web del Consejo de Seguridad Nuclear. Simplemente introduciendo en Google Consejo de Seguridad Nuclear accedemos y tienen un apartado correspondiente al radón con una serie de guías sobre cómo actuar al respecto. Y en tercer lugar, un organismo que se ha implicado mucho en exponer esta problemática es la OCU, la Organización de Consumidores, a través de su página web, también en Google, OCU. Es posible acceder, visitar y encontrar pues muchos casos, mucha información al respecto y ayuda que seguro que os será útil. Pues hemos llegado al final de la entrevista. Adam, muchas gracias por participar en el podcast. Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo. Detrás del micrófono te ha acompañado Juan Antonio Molina. Puedes encontrar archivos complementarios a este podcast e información adicional en nuestro sitio web aragon.es/isla con 2 S. Síguenos también en Twitter y canal de YouTube.